Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva semana, a un nuevo programa, a una nueva transmisión de streaming. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron este fin de semana? Cuéntenmelo todo, no se lo guarden, faranduleros, bienvenidos. Y también, como siempre, les recuerdo que estamos multiplataforma, estamos por Facebook, en Alejandro Zúñiga, estamos por YouTube, en Alejandro Zúñiga en vivo. Y bueno, de verdad un programón, como ya lo vieron en la descripción y en el título del video. Vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, tenemos mucha información para ustedes, así que yo los invito a que no le cambien. Jesús Ibarra, producer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, buenas tardes, faranduleras y faranduleros, bienvenidos a esta hora feliz de chisme, de información y de todo lo que ustedes quieran. Aquí le vamos a pasar rico, pasen la voz a los que todavía no llegan, pues bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo bien tranquilo. Me dediqué a limpiar, a tirar cosas, ya sabes, cosas que se van acumulando con los... ¿Eres acumulador como los en los reality shows estos que hacen donde acumulo, pero rapidito desacumulo? O sea, yo cada rato hago limpieza al armario, diría Lupita D'Alessio. Ajá. Y a todo lo que no sirve, pues para afuera. Ropa, papeles, medicinas que ya no sirven. Está muy bien. Ya sabes. Muy bien. Fíjate que yo el viernes me fui a un concierto, me fui a ver a María José, que se presentó aquí en Ciudad Juárez, se presentó en la feria y me fui al concierto. La verdad es que estuvo espectacular. ¿Qué podemos decir de María José que no se sepa? Pues nada, ¿no? O sea, una gran voz, una mujer con mucha experiencia en el escenario. Mucha experiencia en el escenario. Y muy bien, la verdad, buenos arreglos musicales, buenas coreografías, buen repertorio. La verdad es que la pasamos mi hermana y yo súper bien. Sí da un poco de temor por esta cuestión, obviamente, del bicho, da temor salir. Y sobre todo que a la gente de repente no le gusta guardar las distancias, no les gusta ponerse el cubrebocas. ¿Que no se supone que iba a haber sana distancia en ese Pues no concierto? La hubo, fíjate que ahí no la hubo. Y fíjate que el concierto del 2 días después, o sea, el de ayer, al que no fui, pero vi las imágenes en Facebook, estuvo peor, ¿eh? O sea, realmente estuvo muy impresionante. Creo que eran los Dos Carnales y el Fantasma, que yo la verdad no conozco su música, pero sé que son muy populares. Y se puso eso que era como 5 veces más de lo del viernes, ¿eh? Y entonces, bueno. Y el problema es, fíjate que el problema no es tanto el que tengas a la gente ahí, sino que la gente les dicen que se pongan el cubrebocas y solo se lo quiten para tomar su bebida, pero no hacen así. Se quitan el cubrebocas y ya no se lo vuelven a poner. O sea, si están bebiendo algo, ya no se detienen. Entonces, por esa parte yo sí creo, y ese sería un llamado a las autoridades, ¿no? Que realmente pues se pongan más estrictos, mucho más estrictos, porque si no, a la mitad de la feria... No, pues es que no se ponen estrictos desde el momento en que están dejando entrar a todos. Se supone que es como al que 80, 70, ¿no? Debería pero no existió. O sea, se supone, la información decía que iba a haber sana distancia en todas las áreas. No hubo, ni donde yo estaba, donde se supone que tendría que haber sana distancia, porque así se anunció, ni en el área donde hay más tumulto de gente. Entonces yo honestamente, yo no me quité el cubrebocas ni un segundo. O sea, ni un segundo. Sí, evidentemente me dio sed. O sea, sí dije yo, como que, bueno,
tomar agua o un refresco, pero no lo hice porque me daba muchísima desconfianza. Llevaba mi KN95, no me le acerqué a nadie, o sea, en sí, de que face to face, pues no. Y y yo sí creo que deben de tener un poquito de precaución. Bueno, ¿y qué tal el concierto? Cuéntanos. El concierto padrísimo, la Josa espectacular, vestuarios increíbles, tiene una voz privilegiada. Yo creo que es el primero que da después de todo el encierro, ¿o ya había hecho otro? Ya había hecho, hizo allá en el Autódromo, en el Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México y en Monterrey. Y bueno, pues aquí la verdad es que muy bien la Josa. ¿Sabes que hay algo que a mí me sorprendió? Porque yo no la ubicaba tanto en esta parte de que es muy simpática. O sea, es muy graciosa, es muy simpática, es muy sencilla, nada pretenciosa. A diferencia de otras cantantes, María José es cero pretenciosa. Entonces, eso la hace como mucho más entrañable, hay un acercamiento más con la gente de otra manera, ¿no? Empatiza. Yo creo que cambió de manager o todavía tiene la misma, porque la de antes, híjole, no se te podía. Yo creo que cambió, pero no te le podías ni acercar ni hablar no, por de verdad nada, está ahorita nada. Encantadora. En el escenario te cae súper bien, los chistes que avienta, o sea, muy bien, estuvo muy padre, la verdad, muy padre el concierto. Mi hermana soñaba con conocer a la Josa y lo logró. La llevé y estaba muy contenta y se cumplió el cometido. Y bueno, eso fue lo que viví yo el viernes, fin de semana. Luego los demás días me puse a ver mucho streaming, me puse a ver mucho contenido en plataformas. Vi el capítulo reciente del Juego de las Llaves, que sigue igual de mala, pero pues muy llamativa y muy morbosa. ¿Sabes qué me puse a ver? Un documental en Disney Plus, que es de Carlos Rivera. Un documental de Carlos Rivera que se llama Guerra Tour. Ok, lo que pasa detrás del tour. Exactamente. Pues mira, es para fans, porque en realidad no aporta nada, porque no dice nada. Todos esos documentales son iguales, los que son de gira son igualitititos. No aportan nada, no te dice nada desconocido. Mira, de lo poco desconocido, ahí de lo rescatable, porque se supone que un documental es eso, te va a decir realmente lo que sucede, lo bueno y lo malo detrás de un tour. Claro. Y entonces lo único por ahí fue que cuando estuvo en Chile, en Viña del Mar, lo bajaron, o sea, le dejaron cantar solo 6 canciones, porque ya se había alargado mucho el programa y tenían que cortar, entonces le faltaban otras rolas, lo bajaron del escenario prácticamente, no porque el público no lo apoyó, de hecho le dieron gaviota de oro y eso no lo esperaban por 6 canciones que había cantado, pero fue como el dato un poco desconocido, pero la verdad, este documental pues como que nada interesante, ¿no? Pues no, la verdad no. Hubieran hablado de su romance, de su familia, de su vida antes del ex, no sé. Pues él sigue escondiendo a Cintia, porque eso se llama esconder, ¿no? Sí. O sea, nunca hay fotos de Cintia en sus redes. No es que la esconda, es que no está ahí, nada más cuando hay cámaras, ¿no? La verdad sí. Y el documental, pero menos me. Yo de los únicos que me ha gustado y me voy a ver muy tío, chullito, muy chochenial, fue el de Madonna. En los años 90 u 80, no me acuerdo. Pero era yo creo que fue el primero. Bueno, no sé si estaba fue el interesante. Primero. Estaba genial. Fíjate. Por ahí debe andar en las redes. Que hablaba de cómo metían a su hermano a la cárcel, de a una maquillista, cómo la acosaron, bueno, de todo hablaba el concierto. Y aparte, detrás de cámaras y las canciones de aquellos tiempos de Madonna, cuando Madonna era Madonna, qué bueno. A mí, ¿sabes cuál se me antoja? El de Britney, que ya lo anunciaron. El que viene para Netflix. Esta semana. Ya lo estrenan, ¿no? Esta semana, Britney contra Spears. Contra su papá. Exacto. Que dicen que hasta le espiaba hasta cuando hablaba por teléfono. Ese sí va a estar bueno. Ese sí va a estar chavacho. Oigan, bueno, el fin de semana también, pues se transmitieron reality shows, ¿no? Empezamos con MasterChef Celebrity el viernes. Sí. Donde este programa pues expulsa a Alicia Machado, ¿no? Fue la 6ª expulsada del reality porque no limpió la lengua. No limpió su lengua. O sea, habló de más como es su costumbre. No, también. No, oye, si habla de más esta mujer en la casa de los famosos. Pero es que también le dan cada material. No, pero espérate. ¿No viste lo que hizo Pablo Montero? Ah, sí. Con la secadora. Oye, que el Pablo Montero se secó las partes íntimas con delante la secadora. De la Machado. Ajá, y le dice la Machado, ¿qué estás haciendo?
Aquí me estoy secando. Oye, pero espérate, que también en la Casa de los Famosos reveló que un ex la golpeaba. ¿Quién, la Machado? A la Machado. Ok. Sí, sí. Bueno, pues total, de que la lengua que le salió mal fue la lengua que estaba cocinando. Estaba cocinando una lengua, y no la limpió bien. Ya sabes que esas partes... Uy, todo eso es muy delicado. Sí, porque y por eso va para afuera, ¿no? Porque la sacaron. Claro, y ya la mero también sacaban a la Choco, ¿eh? ¿Y qué hizo la Choco? La Choco iba muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero no, como que... ¿Sabes qué pasa? Que la Choco la siente un poco medio rebeldona, o sea... como que le dan una indicación y ella se va por otra cosa y experimenta demasiado, bueno, y se pues arriesga yo creo demasiado. que ya... ¿Cómo? Ya le tocó pues llegar casi a que le eliminaran. Tiene que aprender, ¿no? ¿Quién? La Choco. Ah, sí, pues, pero pues finalmente no llega a la final, le vale. ¿eh? No va a llegar a la final. Spoiler. Otro Sí. spoiler. Sí, entonces la Machado, adiós, le La cantaron Machado. sus golondrinas. Fíjate que se estaba hiperventilando, estaban ahí de que, ay, ya estaban agarradas de la mano y la Machado, Pero yo me pregunto, ¿la Machado ahí ya sabía que iba a la Casa de los Famosos o fue No. todo genuino y auténtico? creo que Sí no le sabía, dolió la salida. Creo que no sabía, o sea, el reality MasterChef estaba diseñado para terminar antes de que arrancara la Casa de los Famosos. Entonces, de alguna manera, ella iba a tener la oportunidad de poder llegar a la final, si hubiera querido. Pero en realidad es que desde el principio se vio que tampoco sabía cocinar mucho. Ahora, sería muy raro que si en MasterChef Celebrity Colombia la eliminan, llega a México y la rompa. O sea, como que sería algo súper raro. O sea, quiere decir que no la cocina... pues tal vez no es lo suyo, porque estás en los primeros 6 expulsados, estás en los 6 peores, definitivamente, ¿no? Ujú, sí. A la que deberían de poner es Anaí, que nos hagas las enfrijolas. Ay, imagínate, mi chef Betty con sus ojos amarillos, ¿qué tienes hoy, Anaí? Enfrijoladas. Al estilo Anaí. Agarras ¿Te la la tortilla, imaginas? la doras, le echas los frijoles y ahí está la enfrijola. Oye, y luego espérate, que allá un poco con lo de MasterChef entrevistaron, ¿te acuerdas de Jenny? Ay, mi Jenny hermosa de la temporada pasada. ¿Tú te Estaba acuerdas? enamorada del chef Benito, ¿no? Y le Sí. decía piropos y todo. Que de hecho el otro día Jenny era parte de un meme donde decían, aunque tú no lo creas, y la ponían con Marta de Baile y decían las dos tienen 53 años. No, pues que la pongan con la Trevi, con la Guzmán, con... bueno, Hay que ponerse cremitas, aunque sea de la ¿cuál Aunque de sea la? la Pons, la que sea. No, si la Ponce es buena. No, no es tan cara, ¿no? Pues ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es La que más barata, la de Campana, ¿no? Ajá, pues aunque sea la de Campana. Oye, la de Campana era buena. La de la buena, Campana es buenísima. Es buena, nomás que eso sí, quítese antes de salir porque si sale al sol. Nada más que se huele va a medio quemar. feíto, ¿no? ¿Eh? Huele feíto. Bastante. Y entonces mi Jenny, pues mira, ahí la ponen comparada con Marta de Baile, pues que soltó la lengua mi Jenny. Otra que soltó la lengua. Ajá, resulta que era una entrevista que va diciendo que a ella le habían dicho cosas raras del chef Benito y de Regina. ¿Tú te acuerdas que la temporada en la que estuvo ella ganó Regina? Siempre se decía que Regina tenía preferencia por el chef Benito. Y pues ella da a entender que el chef Benito, que está casado, ¿no? Está casadísimo. Sí, el chef Benito está casado. Chocaba sus carritos con Regina. ¿Cómo? Tenían junta cada rato. Pues eso dicen. No precisamente de trabajo. Eso dijo la Jenny. Digo que se le soltó la lengua. Jenny y los Select. Ah, no, es eso. Ya anda como la Yanin. ¿Te acuerdas que la Yanin también cómo se le soltaba la lengua por todo? No sé quién es Jenny. Ah, la de aquí de Chihuahua, claro. Ajá, que luego destapó que era amante ella de uno de los productores del programa y se puso a pelear con la mujer, con la esposa en el Twitter. No, una chulada. Se ve que en MasterChef pasan cosas más truculentas. Ya ves que es como muy tranquilo, todo amor y paz, pero se ve que por detrás de Oye, cámaras... pero es que MasterChef es una bomba de tiempo. Ahí tienen que si la olla express, que si los cuchillos, que si los tenedores, acuérdate lo que pasó en la academia. Ay, que sí. si no sé qué, que si el agua hirviendo. Ay, no, espérate. Ay, no, ya que dijiste Está eso fuerte, ¿eh? de la academia, ¿te acuerdas de Lady Tenedor, no? Pero, que ¿cómo le olvidarla? La que le aventó el tenedor a Víctor García, la señora de Veracruz, de Tantoyuca, Veracruz, que no mencionamos su nombre porque se nos pone muy mal. Y entonces resulta que el otro día, ¿sabes qué dijo? ¡Qué barbaridad! No. Ay, ¿Qué ya dijo? la perdimos. Que ella ganó la Academia 1. ¿A poco?
Miriam, te han engañado. Toñita ganó la academia número 1. No, y entonces tampoco Víctor, que fue el segundo, Miguel Ángel, que fue el tercero, Jair, que fue el cuarto, Nadia, que fue la quinta. Pero ella ganó en el corazón o en los Pues no en el, sé los dónde votos. ganó. ¿Cómo? Explícanos. A mí se me hace que en un mundo paralelo en ácidos. Porque no hay otra explicación. Como en Matrix, la película, ahí andaba la Toña. ¿Cómo Ahí que ya la ganó? nombre. ¿Cómo que ganó la academia? Ganó. Ganó en el corazón de los mexicanos. No, pero ganó una, ¿no? Ya después. El desafío que era para Desafío de Yuridia. Estrellas. Ujú. Que tampoco lo ganó porque era para Yuridia. Era para Yuridia y realmente fue rarísimo que lo ganara ella. Ahí estaba Carlos Rivera y Carlos perdió. Mi Carlitos Rivera perdió. Bueno, el ¿y qué desafío. más vimos? Pues el retador, ¿lo viste? Claro que sí. Te vi al retador. Aquí estamos viendo en pantalla a los 3 finalistas, ¿no? Oye, sí, hombre, de Chihuahua, paisanos, ¿no? Los bailarines. Sí, los bailarines ganaron porque, bueno, no ganaron. Lo que pasa es que se rajó la pareja porque tuvieron un accidente, ¿no? Sí, no quisieron bailar. Exactamente. Por más que les rogó Mijares. Ajá, y no quisieron, No dijeron quisieron, no, porque jamás. estaba muy lastimada Colombianos. la chava. ¿Hubiera bailado solo? Pero la chava estaba muy lastimada, ¿cómo que solo? Pues bailando solo sus mejores pasitos como de este Tintán, Chucuchú, Pues Chacachá. sí, tal vez. Pero yo creo que tienen ¿Y que, por tienen qué que no? bailar los dos, ¿no? Tienen que bailar. Alex, ahí hubieran hecho el intento. Bueno, Hubieran luego. hecho, se vieron así como que, Rajones. sí. Y luego el de en medio es una persona, un chavo de Oaxaca, Luis, Sí, ¿no? que ya había estado en otro reality, ¿no? que sí, a mí su cara se me hace muy conocida. Y resulta que canta entre ópera y pop, ¿no? O sea, Sí. tiene como estos dos mundos y lo hace muy bien, lo hace espectacular, es muy conmovedor. Me encanta su vestuario porque pone cosas muy características de Oaxaca, ¿no? Ujú. Las combina y le da un glamour, ¿no? A lo que estamos viendo. Entonces, él le ganó a Irlanda. Irlanda, la paisana también de Sonora. La de Pequeños La Gigantes, Sonora. que ya no es La pequeña. pequeña giganta. Ya no es pequeña, La ya es tumbó. grandota. Yo en un momento llegué a pensar, aquí va a haber mano negra, va a ganar Irlanda y esto está vendido. Tú jurabas que había fraude, ¿verdad? Yo, porque sí, porque en el programa pasado había mejores voces Ujú. y sí, seguía ganando, ¿no? Pues le ganó, o sea, adiós Irlanda, ¿eh? Adiós Va Irlanda y del vaya los... concurso. ¿Cuánto era? 600,000 pesos, ¿no? O 700. No, ella ya llevaba 800. 800. Ella sí llevaba más. Era porque llevaba varias semanas. Ya son varios manteniéndose. supers. Y entonces llega este chavo y órale. Y luego en la No, sí cuest- cantó No, espectacular él el cantó- chavo. Sí se lo merecía. Muy conmovedor, ¿no? O sea, había un momento donde sentías algo que sí, como le dijo Lucero, sí te conmovía, algo tiene el Sí, chavo. sí tiene, pues sí tiene con qué. Y luego la de la imitación, ¿no? Pues es que es una fregona. Pues sí, pero yo ahí sí me iba con el chavito, fíjate, con Peter. Mira, lo que pasa es que bien lo dijeron ahí los jueces, que aportan, la verdad, aportan bien, que las críticas están bien, ¿no? Sí, fueron creciendo, Ajá, ¿no? sí dicen cosas muy correctas. Por Pues ejemplo, saben el oficio. en imitación es que sí ella era superior a Peter. Peter te conmueve, Peter está increíble, un chavito español, Sí. ¿no? Que canta y imita súper particular, súper distinto. Tiene una carrera, yo creo que por delante, si cuidan su voz y todo, yo creo que tiene una carrera increíble esperándolo. Pero en imitación como tal, que es la categoría, ella era mejor, ella era superior. Evidentemente tiene muchas más tablas, mucho más, ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que lo que hizo ella lo he visto 50,000 veces. ¿qué hizo? Pues imitar a varios. Eso lo hacen muchísimos. Y a todos les sale, casi les sale igual, bien, ¿no? Ujú. Pero lo del chavito Peter, que es drag kid, dice la descripción en Televisa. Pues no. Era diferente, es diferente. Era Amy Winehouse, era Lady Gaga, toca el piano, canta espectacular, lo hizo muy bonito. Aparte llegó con actitud de verdad. Yo es la primera vez que vi a un retador, o sea, como dice la palabra, ponerse frente al campeón y decirle, y te voy a retar, y con toda la actitud del niño. Y Pues que ya ves que los te españoles ganan. están cañones. Sí. O sea, el talento yo no sé cómo lo desarrollan, si hacen a nivel académico, si van a más escuelas de arte que acá, pero están impresionantes. O sea, a nivel actoral, perdón, y no es malinchismo, son muy superiores, ¿no?
a nivel actor. ¿Sabes qué pasa también? Ahí lo que yo vi es el apoyo de los papás, es fundamental. Es que yo pienso que allá no le tienen miedo, como es una sociedad mucho más abierta, no le tienen miedo a apoyar a sus hijos desde muy temprana edad para que sean artistas. ¿Cuántos artistas frustrados no habrá acá en nuestros países porque los Muchos. papás no creyeron en el niño, ¿no? Muchos, porque dicen que el espectáculo es de titutas y gays, ¿no? Entonces dices, no, pues hay que apoyar. Y por eso en las escuelas, ¿no? En las escuelas te dan, por ejemplo, que si en la materia de artísticas, no sé cómo se llame hoy o si se ponen a tocar la flauta, ¿no? Una flauta que nunca vas a volver a tocar en tu vida. Jamás. Ah, que esa clase yo la odié. Es y que me salía re bonito el cielito lindo, ¿eh? A mí no. Todavía a me mí no. pagaron A mí la única flauta vez que pasé artísticas es cuando me dijeron, cántate una canción. Pues ahí pasé y canté y si la canté bien. Pero lo demás, o sea, cosas innecesarias, ¿no? El sistema educativo y en cuestión de materias tan específicas como artísticas no están bien, ¿no? No te sirven para nada. Estamos de acuerdo. O sea, nadie vuelve a tocar la flauta en su vida. ¿Estás de acuerdo? Bueno, fuera de mecanografía, que es como... Ajá. Fíjate, si a mí me hubieran dado mecanografía se llama, ¿no? Sí. Ahorita escribiría rapidito en la computadora. Nada que con un dedito, que con el otro. Fíjate que a mí, como yo siempre quise entrar a ese taller, ajá, mi mamá sí me compró mi máquina de escribir. Sí, existió algo que se llama máquinas de escribir y entonces yo era... Ándale, que Tere, la secretaria, me quedaba corta. Y era de las... yo sí tenía eléctrica, de las que se enchufaban. Sí, me compraron de las dos. O sea, fui pasando de nivel. Ah, ok. Ajá. Y bueno, pues ahí está entonces el retador. Es la semifinal. Ya este domingo será la gran final. Y veremos pues si estos que estábamos viendo en pantalla serán los vencedores o llegará alguien y les tumbará el evento. Pues sí. Vamos a saludar porque acá andan nuestros amigos. Ya me pusieron tío Chuyito. Ajá. En el chat, ya ves lo que dije, ¿no? Uh-huh. Soy el tío Chuyito, mis Jesús Ibarra friends aquí andan. Muchas gracias. Princesa Susi, bienvenida. La escoge porque es niña la Carl. Ay, no, Edgar, no. Bueno. Seguimos. No, vamos con otra nota, ¿te parece? Vamos con otra nota porque resulta que Gloria Trevi reapareció en un concierto. Bueno, de hecho tuvo dos. Este fin de semana Gloria Trevi pues regresó a los escenarios y la verdad es que fue una sorpresa verla pues como si nada, como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando, la vimos súper contenta, la vimos súper feliz y estuvo en Mexicali, también estuvo en Guanajuato y bueno, en Mexicali estuvo espectacular, le empezaron a gritar Gloria, 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 ¿sabes? Y los fans estaban enloquecidos de un concierto igual que siempre, o sea, súper bien su energía, cero se veía conflictuada por todo lo que se dice, ¿no? Por todos estos rumores y todo lo que se dice de los impuestos, ¿no? De que debe 400 millones de pesos y tantos temas que se tocan respecto a esto de Gloria Trevi. Pero no, ella llegó al escenario, cumplió como siempre con su público la adoró como siempre, un concierto sumamente energético, un concierto verdaderamente muy completo y pues le fue súper, súper bien a Gloria Trevi. ¿Cómo ves? Me parece perfecto, ya viene Chihuahua, ¿no? El próximo mes. Sí, creo que finales. No sé si a la feria o a un concierto independiente. De manera oficial no se ha anunciado, pero según yo sé, ella va a presentarse a finales del próximo mes en Chihuahua. Fíjate que a mí me ha tocado verla en Chihuahua y como que se quiebra en Chihuahua, pues es que ahí fue su casa, ¿no? Involuntariamente sí. A fuerzas. Claro. Voluntariamente a fuerzas en la cárcel de Chihuahua, no sé cómo estará ni quiero saber. Pero cada vez que viene a Chihuahua, creo que la vi 2 veces en Chihuahua. Sí. Y las 2 veces se quebraba y decía que tenía una conexión muy especial con Chihuahua. Y sí es cierto, algo que la gente no sabe es que Gloria cada año va al reclusorio a llevarles cosas a las reclusas, ¿no? Sí, ella no se ha olvidado de esos momentos tan complicados, ¿no? Porque pues fueron momentos donde pues todo el mundo se le volteó, o sea, realmente la gente no...
sus fans los iba perdiendo minuto a minuto prácticamente, ¿no? O sea, ella iba perdiendo una carrera y cuando salió le costó mucho trabajo, no fue tan sencillo recuperarse. Sí, dice que le tocaron unas hoteles de que le pasaba la cucaracha ahí a un ladito, ¿no? Porque sí, no tenía dinero, todos se lo habían llevado. Económicamente no fue tan fácil, entonces pues ahora está otra vez en la cima en todos los sentidos, económico y artístico, ¿no? Pero bueno, hay un problema que ahí ella ya dijo, sin grabar un TikTok y sin este tono de broma, ya dijo Gloria Trevi que ella va a cooperar con las autoridades, ¿no? Literalmente. Los invita a que la investiguen, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar ahí? Y bueno, recuerden que estamos completamente en vivo para todos los que nos están viendo en este momento. ¿Cuántos me gusta llevamos, producer? Llevamos 239 me gustas y queremos muchos más. Venga, ayúdenos por favor y también a compartir a todos los que nos están viendo en vivo y en directo. Ayúdenos con esto. Estamos absolutamente en vivo. Y recuerden que nos pueden enviar a Super Chat. Miren, aquí les voy a poner que nos pueden enviar. Bueno, por un lado en Facebook nos pueden enviar estrellas y nos pueden ayudar a compartir el video, ¿no? Esto es a través de Facebook. A través de YouTube nos pueden ayudar a suscribirse si es la primera vez que pasan por aquí. Activen la campanita y apoyarnos con Super Chat. Sus comentarios en Super Chat y en estrellas se leen sí o sí, así como lo escuchan. Ahora vamos con Juan Soler, ¿no? Vamos con Juan Soler, quien el sábado pasado estuvo en el minuto que cambió mi destino. En Imagen Televisión, este programa de semblanza que conduce Gustavo Adolfo Infante, donde la personalidad nos va hablando de sus momentos complicados, sus momentos felices y todo. Resulta que cuando llega el tema de Diego Armando Maradona, el gran futbolista, el argentino, ¿no? Pues resulta que Juan Soler da una declaración súper fuerte de su paisano, y dice que para él Maradona murió desde 1994 cuando dio positivo en el antidoping. Que a partir de ese momento, porque además Juan Soler también fue deportista y representó a su país muy dignamente. De hecho, pues está súper fracturado, los dedos, 2 dedos están así como sueltos, está súper, con muchas un tornillo secuelas. ahí como que no está bien apretado. Te lo juro, tiene porque era un deporte como de esos muy agresivos como el fútbol americano, entonces, sí, pero sin protección, entonces fue complicado para Juan. Y como él fue deportista, para él fue muy triste y muy decepcionante lo que hizo Diego Armando Maradona a partir de ese momento. O sea, dice que para él pues no es un representante del deporte al que hay que aplaudir, o al que hay que elevar, o al que hay que decir, wow, qué bárbaro, qué gran imagen dio del país. Pues sí, los primeros años, no los primeros mundiales, pero después fue horrible. Un futbolista absolutamente en decadencia, ¿no? Y con y totalmente perdido, ¿no? Su brújula la perdió. Se volvió un personaje deleznable. En eso tienes razón. Pues sí, o sea, no hizo nada por recuperarse, ¿no? Estaba pensando en el caso de Julio César Chávez, sí, que cayó en las drogas, cayó en ese oscuro mundo que a nadie se le desea, pero se levantó y ahora ayuda a muchas otras personas, ¿no? Hasta tiene centros de rehabilitación. Eso es un gran ejemplo, porque todos estamos deportistas famosos, anónimos como nosotros. Podemos caer, pero el chiste es cómo te recuperas y cómo ayudas a los demás, ¿no? El testimonio de Julio es muy interesante, ¿no? O sea, el dar testimonio, pero Maradona nunca... Es que le ayudó a Carmen Campuzano, trató de ayudarle al Señor de los Cielos, creo que al final no terminaron bien, pero ahí está, ¿no? Y tú lo ves en las como cronista ahora, ¿no? Ahora, tiene razón. Juan tiene razón, o sea, porque aparte, o sea, la época gloriosa de Maradona efectivamente fue antes de 1994, ¿no? Antes de que efectivamente un deportista que da positivo en cocaína,
no merece que lo veas como el gran Pues futbolista es que de un país. te puedes imaginar que hizo trampa cuando metía goles y goles y goles porque andaba hasta arriba, ¿no? Claro. Tenía una energía que no... Como que la imagen se mancha. Sí, correcto. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está. La declaración de Juan Soler, sin duda es bastante polémica, pero me parece también muy honesta, Sí. ¿no? Como argentino dice, no. Este señor no nos representa y no Pues estoy como argentino orgulloso. tiene todo el derecho de hablar de su compatriota, ¿no? Pues sí, dice, no estoy orgulloso. No Y estoy como orgulloso en lo también absoluto. pues, yo creo que nosotros, cada quien tiene en su mente alguien que cayó de nuestra gracia, ¿no? Pues sí, definitivo sí. Algunos se levantaron, otros yo creo que no. Ujú, correcto. Pues ahí está la declaración de Juan Soler en el minuto que cambió mi destino, ¿no? Está muy interesante lo que dijo. Ahora, Andrea Escalona. Ay, mira, espérame que ya me hice bolas. Vamos con Andrea Escalona, que resulta que ya se nos volvió cantante infantil. ¿En qué momento? Tatiana reencarnada, ¿no? Sí, o Pues sea, con motivo de ahora del concurso que hubo hoy, ¿no? pero ¿por qué? ¿Cómo cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no la ha hecho en la cantada como grupera. Entonces Ajá. dijo, a lo mejor cantando La Gallinita Ciega, A lo mejor a el los patio niños. de mi casa, ¿no? Ajá. Ahora, ya hemos visto otras cantantes que han fracasado así, ¿no? Como con estos intentos de emular un poco a Tatiana. Yo pienso que Tatiana, o sea, no vamos a tener otra Tatiana. Pero Era- ni siquiera Tatiana era original, le copió a Xuxa, Es cierto. ¿no? es Xuxa no sé a cierto. quién le copió. Ajá. Pero Andy Escalona, para empezar, pues no canta. Luego de Tatiana siguieron las gemelas, ¿no? Ah, Ivonne e Ivonne e Ivette. Ajá. Y luego también Patilú, la de Jeans, ¿no? Sí, Que casada con un político, le fue ¿no? mal porque yo no recuerdo nada de ella. Y luego también Luz Helena González. También Luz Helena le hizo Luz Helena González también intentó ser nuestra Tatiana más moderna, ¿no? Entonces Andy Escalona saca su cancioncita y pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que tiene más dislikes que likes. O sea, desde ahí. Tiene más dislikes, tiene más no me gusta. Ajá. Desactivaron los comentarios en sus videos. O sea, de no lleguen a aventarle hate porque no van a poder, porque no hay ¿cómo se dice? Una bandeja para dejar opiniones Ajá. en lo absoluto. Muchas gracias a todos los que nos están comentando cosas tan bonitas. ¿Qué dice? Qué horror el look de la... Bueno, eso no está bonito, dice Luisito Landeros. Qué horror el look de la Escalona. Ups. Si no la pelan en sus versiones, fue cantante porque si piensa que cantar para niños es diferente, dice Marsol Ajá. Gómez. Que Patilú anda muy pegadita a Tatiana, nos dicen por acá. Como Tatiana no hay ninguna. Alex, que nefasta se vio Flor Natividad Rubio, no sé qué. Ok, es que están pasando bien rápido. Ahorita vamos a hablar de Flor Rubio. Vamos a hablar de Flor Rubio y cómo, pues, destapan el lado oscuro de Flor. Exacto, pues ningún comentario bonito, que se ve nefasta, que se ve ridícula, pobre. Pues está haciendo su luchita, ¿no? Pues sí, Por pero siempre a ver, Cepillín, dice Princesita Susi. pero a ver, vamos a ser honestos. Ajá. El Chavo del 8, ¿no? Que viene con este look de ver a adultos vestidos de forma muy infantil, Ujú. ¿no? Ya si lo revisas hoy, a lo mejor ya te da así como algo. O sea, como que dices, ah, caray, esto era lo que yo veía. O sea, pues, que si lo revisas en el fondo puede ser hasta muy oscuro. Y entonces ya en este momento yo siento que ese tipo de cantantes no van a funcionar. Pero yo Los creo que niños quieren otras cosas. tiene que ver, o sea, el Chavo del 8 tenía una ternura que Sí, la sí, transmitía y yo creo que por eso pegó, ¿no? Ajá. La Chilindrina igual, una picardía. Pero estos que a fuerza me voy a vestir de niño y me voy a poner estrellitas y ya les voy a cantar y ya voy a conquistar a los niños, pues O sea, oportunistas. oportunistas. Es oportunismo. Porque, a Exacto. ver, Andrea Escalona hace 2 días, digámoslo así, andaba de buchona. Ajá. Look buchón, ¿no? Cantando grupero o regional mexicano, ¿no? Su Pues look sí. era de buchona. Y ahora resulta que quiere ser
todo lo contrario. Tatiana funcionó porque Tatiana había cuidado mucho su imagen. Claro, Tatiana había cantado pop, no había enseñado nunca. Exacto. Hizo una portada que de hecho que ella no la quería hacer. ¿Te acuerdas? Una portada de un disco. Ajá. Medio complicada. Medio subida. Pero como era su declive como cantante popera, pues no funcionó. Entonces nadie la recuerda. Exacto. Pero entonces ahí es cuando rompe y hace una carrera espectacular aparte, como cantante infantil. Es que lo entendías un poco en su momento, porque, bueno, ya hizo su carrera pop juvenil, no sé qué, se casó, ajá, tuvo hijos, ya es mamá, ahora entiende a los niños y les va a cantar, ¿no? Era como el concepto. Todo perfecto. Ajá. Y aquí ¿qué ves? Aquí yo veo a alguien que aunque digan, ay, quiere realizar sus sueños, yo veo oportunismo, ¿no? Porque creen que en el mundo infantil los niños se van a chutar cualquier cosa y no es cierto. Los niños son súper exigentes, ¿eh? Para muestra un botón, el niño del retador. Ajá. ¿A quién imita? Exacto, a Lady Gaga, ¿no? A quien admira. Los niños son súper exigentes hoy, O sea, porque están desacostumbrados a ver a adultos disfrazados de niños o quererse ver muy infantil, como está en este momento la fotografía de Andy Escalona. Estamos de acuerdo. Entonces, no, yo no le auguro éxito, ahí con la pena. Pásenle el comunicado. Bueno, Tatiana es era un ídolo infantil, dice Astrid Soriano. Pero aparte eran otros tiempos, ¿no? Que Thalía tampoco la hizo como cantante infantil. Thalía fue cantante infantil. Acuérdate que acaba de sacar 2 discos. Ah, bueno, sí es cierto. Tatianita, dice Lulú Martín. Sí, la verdad es que para llegarle a Tatiana está muy cañón. Y para llegarle a los 400 likes, ¿qué tal? Tenemos 348. Venga. Dedito arriba, porfa. Vamos a felicitar a Yael Novela porque hoy es su cumpleaños. Felicítenme, Alex, producerito, Masito, los quiero, dice Yael. Muchas felicidades, que cumplas, bueno, todos, muchos. Venga, feliz cumpleaños. Vamos ahora al resultado de la encuesta. ¿Quién es la conductora más elegante de la televisión mexicana actual? ¿Será Paola Rojas? ¿Será Rocío Sánchez Azuara? ¿Será Galilea Montijo? ¿Pati Chapoy o Rebeca de Alba? Pues Rebeca de Alba. ¿Qué tal? Rebeca de Alba 33%, pegadita, muy pegadita de Paola Rojas, que tuvo el 30%. A ustedes sí se les hace que se viste muy bien. A mí no me gusta lo que está usando en MasterChef. No me gustan sus... Yo creo que es por toda su historia, ¿no? Sí, más bien es de la imagen que ya tiene. Sí, o sea, tú te imaginas Rebeca de Alba, la elegancia. Hasta ha salido en las portadas de Lola y que no sé qué. Pero ¿no? Aquí la han vestido bastante feito. Lo que pasa es que las luces no los ayudan. Todos se ven fatales ahí. Sí, qué mala iluminación. Este productor de veras no los iluminó bien, Yo no creo que se vea mal, yo creo que están mal iluminados. Y los encuadres de la cámara y todo. Ya nos metimos ahí como que en la labor del director de cámaras, pero sí se ven feos, la verdad. Entonces, a ver, según los faranduleros, es la conductora más elegante de la televisión, la señora Rebeca de Alba. Segundo lugar, Paola. Paola Rojas, 30%. Ok, tercer lugar. Tercer lugar, Pati Chapoy, 16%. Ah, que de un tiempo a la fecha... ya Pati Chapoy se viste Carolina Herrera, ¿no? Y Gucci, porque ha coincidido con vestuarios de Belinda. ¿Y será su ropa o se la prestan? Se me hace que es intercambio. No creo que sea de ella, Porque yo me acuerdo cuando salía Cristina, que también se vestía muy fifi, y decía que no se podía poner ni perfume, porque la ropa la tenía que devolver. Sí. Es más, ni desodorante. Para que y luego no las manchen. Imagínate, creo que si la manchan, la tienen que pagar. Bueno, no ella, es la producción, ¿no? ¿Cuarto lugar? Cuarto lugar está Galilea Montijo, 11%. Galilea usa ropa muy cara. Nada más que siento que a veces no usa la ropa que mejor le acomoda. Pero ella siempre carísima, Y en último lugar, Rocío Sánchez Azuara, 10%. Ok, esos son los votos de los faranduleros, no nosotros. O sea, nosotros no decidimos. Ahora, yo creo que si pusiéramos a la mejor conductora vestida de la del mundo del espectáculo mexicano, pues no está en la tele, pero pues es Marta de Baile. Marta de Baile no hay manera. Tiene de hecho en este momento una línea de ropa vendiéndose en Liverpool, ¿no? Y está increíble cómo se viste esa mujer. Increíble. Sí, no, es que ¿sabes qué pasa? Que ella se viste adecuada a su edad. Usa unos looks padrísimos, ¿no? Ajá. Tiene un porte y una personalidad que no tienen
Lo que más le admiro es cómo se saca partido porque mide 1.50. Está chiquita. Inteligente. Y la ves en las fotos y en las videos y se ve un mujerón de 1.80, ¿no? No, de verdad, o sea, nada más porque no está en la tele no la podemos poner en la terna, pero, perdón, ninguna de las que están en la terna le llega al nivel Marta de Baile. Dice Juan Carlos Pérez que Annette Michel debería estar en esa lista a pesar de que hoy no está con programa. Si hablas de elegantes, perdón, pero ahí no va Galilea, dice Adri, la Gali viste ropa cara, pero no es elegante. Ahora sí que nada que ver la lista. Fuchi la lista. Guácala. Vete de aquí, producer. No existió. ¿Qué andas haciendo? Olviden esa lista. No existió. Bueno, ahí está. Muchas gracias a todos los que votaron de verdad por sus comentarios. ¿Quién es la conductora de televisión mexicana actual con mejor, más elegante? Rebeca de Alba, según ustedes. Vámonos con Ninel Conde. Ninel Conde. Resulta que Ninel Conde va a demandar otra vez, o no sé si no lo había hecho, o no sé, pero yo siempre los veo en pleito, a su ex Giovanni Medina. Giovanni Medina, lo va a demandar. Ajá. Pero resulta que Ninel demandó a Giovanni por daño moral. Ajá. Tras diversas declaraciones en su contra, lo cual, mencionó su abogado Gustavo Herrera Torres, le ocasionó una serie de perjuicios a nivel personal y profesional en su reputación y honor. El 21 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la primera audiencia conciliatoria en la Ciudad de México ante la ausencia de la representación legal legal padre del hijo menor de Manuel, de la también cantante, pero ya empezó el proceso. De acuerdo con la emisión de primera mano, Giovanni Medina les mencionó que no se presentó porque en este momento lo que les interesa es el asunto jurídico, que tiene un desarrollo para obtener la custodia del hijo de ambos. O sea, él quiere la custodia, eso es más importante para él que Ninel diga que hubo daño moral, ¿no? Hasta ahora el bombón asesino no ha mencionado nada. Sin embargo, envió un mensaje a sus detractores diciendo: en este mundo hay dos tipos de personas, las que ven el triunfo de las demás y desean superarse, y las que solo ven y critican. Rodéate de las primeras, las segundas déjalas ahí criticando, dice Ninel Conde, dando un mensaje como tipo César Lozano, frases matonas. Pero pues yo creo que antes de meterse con sus frases matonas, queriéndonos dar un ejemplo, debería de fijarse con quién se casa y con quién se involucra, porque siempre se involucra con delincuentes, ¿no? Pues bueno, no siempre. Antes no. Con el hijo de Victoria, María Victoria, ¿o quién era? No, sobrino, quién? No sé qué. Ah, Cepeda. Cepeda no. Cepeda, ella lo volvió delincuente, ella lo metió a la cárcel por malvada. Pero después se arrepintió y dijo no. Ajá. Y antes, Ariel... Bueno, Ari Telch, perdón. Pero a ver, Giovanni, pero Larry, pero José Manuel, pero oye... José Manuel es delincuente. Pues la golpeaba. Le pegaba. Se ponía sus cates. Ajá. O sea, sí debe de cuidar sus relaciones personales, estamos de acuerdo. O sea, no estamos como para ejemplo, Ninel, ¿no? Créeme que no eres la versión femenina de César Lozano. Paremos, pare de sufrir, Ninel, pare de sufrir. Rita Boschetti nos manda un super chat de 3 euros y hola, una Rita. Perita mandando corazones. Muchas gracias, mi Rita, qué bonita. Saludos. ¿No puso mensajito? Italia. ¿Mande? ¿No puso mensajito? No puso mensajito. Dice para Galilea, aunque la mona se vista, esa mona se queda, dice Cookies. Bueno, a mí sí me gusta mis SOS, dice Luisito. Ahorita vamos a hablar de novelas, pero harto. En el canal de telenovelas, por supuesto. Dalila Polanco. Dalila Polanco estuvo en Confesiones con Aurora Valle. De mujeres de 30. No. De hecho, también esa obra la hizo, fíjate. Sí, estuvo ahí. Y entonces ella narra que justo cuando estaba haciendo Confesiones de mujeres de 30, sale al escenario, dice un diálogo y de repente la gente decía, le daba el codazo al de enseguida y le decía: es la de Derbez, es la de Derbez. Y que ese es la de Derbez le calaba en lo más profundo. O sea, porque ya no era Dalila Polanco, es la ex mujer de Derbez. Dice que eso le conflictó muchísimo. Y que para ella fue muy complicado. Pues yo creo que eso para cualquiera les estresa cañón. La hermana de Thalía. Sí. Cuando Laura Zapata era... Ya ahorita ya... Yo creo que por eso la odia.
Porque Sí, muchas veces se refieren a porque ella empezó como la hermana primero. de Thalía. Y es la hermana de Thalía, ya no era Laura Zapata, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué crees que confesó? Dígame. Agárrense. Porque en esta entrevista que le dio al canal de telenovelas, Sí. Dalila Polanco confiesa que Eugenio Derbez le puso el cuerno con Alessandra. Con Alessandra Rosaldo. Dice que ella durante 9 meses, un tiempo de 9 meses, preguntó 3 veces si le estaba poniendo el cuerno. Y él lo negó. Y Pero- ahorita como Paquita, ¿no? 3 veces. 3 te engañé. veces, 3 veces. Y le dijo, no, no es cierto, estás alucinando, te estás imaginando cosas. Pero pues casualmente a los 9 meses rompe con ella, porque él rompe con ella y se va a los brazos de quien ella pensaba Pero es que era la tercera en discordia. te fijas, se las buscaba igualitas. Antes que ella estuvo Sara Bustani, ¿no? Sí, Y luego antes Victoria Rufo. Ajá. Como que todas vienen de Victoria Rufo, ¿no? ajá. Pelo negro, así como Son muy parecidas. Muy parecidas. Y luego Alessandra, pues igualita. También. Nunca Muy- te han dado con una güera, por ejemplo. No. Pero además, por lo que explican, Ujú. o sea, de alguna manera no las deja hacer, ¿eh? Sí. Porque en el reality de Amazon, el de Amazon Prime, ahí Ujú. vimos el de Viaje con los Derbez, que no le gustan que su esposa o, bueno, su pareja y o sus hijos consuman alcohol. Y entonces cuando eran pareja, Dalila y él, tampoco la dejaba tomar alcohol. O sea, es como muy controlador, ¿no? De haces lo que yo quiero. Es que hagas. las personas que han hablado de que estuvieron en su show, o sea, en el programa de Ujú. Derbez, dicen que los controlaba hasta la más mínima palabrita. Sí. Y dónde se paraban y cómo iban a decir las cosas. Es controlador, sí, sí. Ajá. Entonces lo aplica en su vida personal. Ujú. Y de alguna manera, lo que viene a decir Dalila, además de la infidelidad, ¿no? Sí. Pues es esta cuestión de que las asfixia. O sea, llega un momento en el que ellas dejan. Por eso Alessandra, pues ya ves que duró mucho para regresar a la cantada, ¿no? Muchos años después de que se casó, regresó a la Y cantada. ahorita está haciendo algo totalmente diferente, que es como curso, como coach de Como vida, coach, ¿no? Sí, Ujú. de cursos de superación, de fitness, todo esto Sí. sano, de la vida sana, que ahora que fue el huracán por allá en Vallarta salió volando porque ya se le tumbó el evento, ¿no? Pues ahí están las Anime. declaraciones Sí. de Dalila Polanco en Dalila. Confesiones. Estuvieron interesantísimas. Queremos llegar a 500 likes, tenemos Venga. 439 arriba dedito en este momento. Ea, que se vea. Dice Landero, saluditos, dice que si no la saludo se va, me decía. ahorita. Ay. ¿Cómo? Bueno, vamos con más información porque Gustavo Adolfo Infante, pues sigue en este pleito que llevan alrededor de 12 años peleando Sergio Mayer y Gustavo. El terror de los famosos nos está convirtiendo. Ya sé, porque miren, ahorita vamos a desarrollar, a desglosar toda esta información. Primero que nada, ¿por qué se están peleando? Bueno, el pleito viene de mucho tiempo, ¿no? Ujú. Es un pleito largo, es un pleito que nace cuando Gustavo retoma unas declaraciones de un libro de Anabel Hernández. Ajá, que como todos sabemos, ella escribe sobre política, sobre narcos y lo hace muy fuerte, ¿no? Ujú. Siempre sus libros arrojan datos perturbadores de conexiones y de lazos que nunca imaginamos. Y entonces en uno de sus libros, esto es muy importante entenderlo, ella dice que Mayer tiene lazos con un cartel, ¿no? Ujú. Y entonces Gustavo Adolfo retoma la información. Pero Mayer lo demanda a él, no a Anabel. ¿Ok? Sí. Ella seguramente, como gran No se fue a la periodista raíz que es, del chisme o de la nota. ella es una gran periodista. Ujú. Entonces seguramente... Fue la que se escribió la de la basó- gaviota, ¿no? Sí, se basó en testimonios. Claro. O sea, debe haber un testimonio por ahí donde por eso da ese dato, ¿no? Ujú. Pero entonces él demanda al farandulero, ¿no? Sergio demanda al que retomó la
la info para no meterse en problemas políticos. Claro. Entonces demanda el farandulero, pierde la demanda contra Gustavo Adolfo y luego Gustavo lo demanda a él, ¿no? Ujú. Como lo hizo también con Gaby Spanik. Gaby lo demanda primero y luego la demandó él, ¿no? Ujú, diciéndole, pues págame por hacerme perder mi tiempo, ¿no? Entonces en este caso, así sucedió. Y así empezó este pleito. Y llevan años peleando. Después, hace como 3 años, cuando murió don Pepe, Ajá. don Pepe Pedazos, don José José, ¿no? El príncipe. El príncipe muere y entonces personas allegadas a José José empiezan a declarar y a decir, ¿saben qué? Sergio Mayer tiene los derechos de su canal de YouTube y cobra por José José, Ajá. ¿no? Entendámoslo. Personas allegadas, o sea, lo que es Laurita, ¿no? Sí, la que fue la asistenta, ¿no? Su hijo, José José Joel, ellos dan esas declaraciones y ellos son los que señalan a Mayer y lo ponen en este caso. Y entonces, ¿qué pasa con Sergio Mayer? Que se va otra vez no en contra de ellos, se va en contra de Gustavo Adolfo, Ujú. ¿no? Como yo contigo, no, a ellos no me importa. Pero de ahí salió el chisme, no, contigo, ¿no? Tú eres el que inventaste. Sí. Cuando salió de la boca de José Joel, y hay entrevistas donde yo lo he visto. Y ahora, pues resulta que destapan que va una señora, va una madre a decir al programa de Gustavo que su hijo fue utilizado para beneficio de la campaña de Sergio Mayer. Yeah. ¿Ok? Y por tercera ocasión, Sergio Mayer no se va contra la persona que lo dice. Es decir, no encara a la señora a decirle, a ver, señora, usted está mintiendo, señora. Por esto, y esto. Yo ayudé a su hijo. Se supone que el niño, que se llama Braulio, no estaba registrado. Ujú. Entonces no existía legalmente. No lo podían meter a la escuela, no podían hacer nada con el chamaco. Entonces Sergio Mayer dice que él ayudó, pero filtran unos audios donde él dice que no le importa si se tiene que ir al DIF de manera momentánea, El niño para hacer el proceso. O sea, mándenlo al DIF una semana para poderlo registrar, etcétera, y ya a la semana se lo entregan a la abuela. Entonces él dice, a mí no me importa. Las declaraciones, es que aparte las cosas las dice tan rudas en el audio que evidentemente la gente está indignada, ¿no? La gente dice, ¿cómo puede ser tan despiadado, no? Pues el trauma que le vas a hacer una semana al niño, ¿no? Ajá, aunque sea una semana. Aunque sea un día. Dice, es que lo va a entender con el tiempo. Sí, pero no lo va a entender mañana. O sea, mañana el niño no lo va a entender, ¿estás de acuerdo? Claro. Y entonces, por tercera ocasión, no reclama a esta mujer, le reclama a Gustavo Adolfo. El viernes, René Franco, en la taquilla, en su programa de Radio Fórmula, entrevista a Mayer. Ujú. Son amigos. Entonces lo entrevista durante una hora dan vueltas y vueltas. En la misma versión que Mayer dice que está fuera de contexto. Pero fíjate, él dice está fuera de contexto, pero nunca dice ese audio no es mío. O sea, él acepta que el audio es suyo. Ujú. Dice que él se expresa así porque así habla y porque él es muy rudo y muy y él pone los panoramas, ¿no? Y él puso el panorama negativo en la mesa. Pero la verdad es que tú lees los comentarios tanto en el video de René como en los videos que se han subido en imagen y vas a encontrarte con que la gente odia a Mayer. O sea, no le creen, No, es que aquí mismo en el chat lo estoy viendo, ¿eh? no están de acuerdo con Sergio Mayer. O sea, perdón Sergio Mayer, pero a ver, bájale un poquito a lo mamerto, ¿no? Porque es muy mamerto. Ujú. Bájale un poquito y de verdad aterriza, porque tu imagen está en el suelo. Por algo no ganó. Porque no ganó esta vez, ¿no? Es porque la gente algo tiene en contra de él. Y la gente no es tonta, ¿eh?
La gente es muy Es que eso se inteligente. huele, eso se sí, no, la gente transpira, es- se ve cuando alguien es mamerto. Claro. O cuando alguien es siniestro. Ujú. Y lo que dijo en el audio está... pues, Está es que muy feo. Muy fuerte. Todo lo que dijo en el audio está muy feo. En el contexto en el que sea, está feo. O sea, aún porque, ok, tú ahorita lo pones como lo quieres aderezar y le quieres poner dulcecito y es que era por el bien del niño, pero yo al niño lo quiero, pero esto ya es después de. Pero en el momento está siendo cruel, ¿no? Ujú. En el momento está diciendo en el audio que lo va a aprovechar mediáticamente hablando. Él dice, no lo aproveché y nunca salió. Bueno, pero en el audio dices que vas a aprovechar el caso mediáticamente. Lo O sea, dice ganas tal no le cual. faltaron. ¿Cómo? Ganas no le faltaron. Lo dice tal cual. Mediáticamente lo va a aprovechar. Mediáticamente es así. Entonces, yo sí creo que el señor Mayer tiene un problema y una crisis de imagen que no sabe resolver porque no aterriza en la tierra. El día que aterrice, el día que entienda que estamos hartos de políticos que nos caigan mal, ¿no? Y que sean insensibles, Ujú. estará del otro lado. Yo no dudo que a lo mejor dentro de su ser pueda hacer que haya una parte de Sergio sensible y una parte que quiere ayudar. El problema es que no nos lo está comunicando, ¿eh? No, pues es que si hablas como gángster, Ese es el asunto, sí, exacto. parece que lo estás Ajá. mandando al matadero, ¿no? Estás hablando de un niño, estás hablando de la Exacto. vida de un niño. Y aunque un niño, o sea, que digas tú, es que, o sea, no es de que va a llorar 5 minutos. O sea, No, va a llorar mucho. Y luego quedan las secuelas, ¿no? Mira, aquí nos están diciendo que lo de Enrique Guzmán no fue Gustavo, fue su nieta Frida quien lo hundió. Pues sí, pero ¿quién provocó esto? Entonces, ¿de dónde salió el chisme? Diría Mijares, ¿no? exacto. Correcto. Exacto. Bueno, mira, sumado a esto, y como lo dices tú, porque aquí como dicen, nos están poniendo que la cuestión es de, ¿cómo se dice? De Frida. De Frida. No. Todo parte de una pregunta. Claro. Todo parte de la libertad. Y de una Les voy a- insistencia, ¿no? En el tema. Y la libertad. Aquí es importante mencionar una palabra que se llama libertad. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que si esa misma pregunta, que no se la hubiera hecho la señora Pati Chapoy, porque es muy amiga de Enrique Guzmán, no se lo hubiera preguntado a Frida, pero en dado caso, aún sin preguntárselo, Frida Sofía hubiera hablado del tema, eso no hubiera salido al aire. Lo editan, ¿no? Hubiera sido editado y se hubiera mandado a un cajón, como se han mandado gran cantidad de historias que Ventaneando ha tenido debajo de un cajón. Muchas. Es que la no se misma han publicado. Pati Chapoy dice que vale más por lo que oculta que por lo Ella que... misma lo ha dicho. ¿No? ¿Cuántas veces ha dicho esa frase? Que ella sabe muchísimo, pero que no Cientos. lo dice y es por... Ajá. Entonces quiere decir que hay muchas historias guardadas en un cajón. ¿Cuántas cosas no le habrán dicho, no? Exacto. Y entonces, en este sentido, Enrique Guzmán pierde cariño por parte del público, Ajá. pierde empatía por parte del público por una pregunta y por una libertad de expresión de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que la televisora en la que trabaja le permitió dar un golpe muy duro a la imagen de una carrera que se había mantenido muy limpia, ¿no? Ujú. Y el título del video de hoy tiene mucho que ver y decimos hundió, porque después de muchos años de carrera y de darse su lugar, etcétera, hoy Enrique Guzmán no vende un show ni yendo a bailar a Chalma. O sea, no vende shows. O sea, ni virtuales ni no virtuales. No Pues está fracasó con vendiendo. el virtual que hizo, ¿no? Ahora en la Sí. pandemia. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el mes de octubre habrá una convención, les explico. Siempre hay unas convenciones donde los empresarios de todo el país, todos los promotores del país, van a esta convención al Auditorio Nacional y ahí aparecen las nuevas caras, ¿no? Sobre todo la gente nueva. Están empezando, ¿no? Ajá. Y son los que dan shows ahí como vendiéndose y miren, pues para que cantan unas 3 cancioncitas y miren, ay, qué bonito canta, ay, sí me lo llevo a la feria de Como lo Puebla. que viene, como el Tudum que acaba de pasar de Netflix, ¿no? Que Que es como el Comic Con, que de lo que viene, que van a presentar, que esto, Así hay. famosos que vienen, etcétera. Pues en octubre de este año está anunciado en el cartel Enrique Guzmán. O sea, Enrique Guzmán, su crisis artística y musical ha llegado a tal nivel
que tendrá que ir a esta convención a decirle a los empresarios ¿por qué lo deben de contratar? ¿Por qué no me contratan? Yo he visto pasar ahí siempre a gente con crisis. Por ejemplo, Alex Sintek, cuando pasó el problema con su con el chico por internet, ese año, ¿quién creen que estuvo en la convención? Alex Sintek. Cuando Lucero también ahí estuvo. O sea, cuando quieren revivir una carrera, van a esta famosa convención de representantes, empresarios, promotores, como le quieran llamar, y este año le tocó a Enrique Guzmán. Eso se llama crisis de imagen. Aquí y en China. Fuerte, porque hay gente que nunca ha estado ahí. Que no lo necesitan, ¿no? Exacto. Correcto. Solitos venden. Imagínate a Ana Gabriel, uno de estos grandes ahí. Que, pues, digo grande porque Enrique Guzmán también está al nivel, ¿no? Ha llenado auditorios junto con los rock and rolleros de los años 50, Angélica María, Alberto Vázquez. Pero ellos no van ahí. No tienen este tipo de crisis, ¿no? Mira, tenemos una reacción al momento. Tenemos una reacción que les quiero compartir al aire. Es la reacción de Gustavo Adolfo, que nos está escribiendo a través de WhatsApp. Y dice, no lo pudiste decir mejor, gracias. Hiciste una crónica puntual y profesional. Dijo Mayer que él nunca lo dijo. Y Nayeli Mora, sus relaciones públicas en aquel entonces, lo desmiente. ¿Ok? Dice que Mayer le ordenó mandar el famoso comunicado del que también estamos hablando, donde él se iba a colgar de este chamaco Braulio, ¿no? O sea, el comunicado sí fue enviado y él dice que no, Mayer dice que nunca lo envió, pero sus relaciones públicas de aquel entonces, que se llama Nayeli Mora, ¿qué crees? Lo está desmintiendo. Pues cada vez se hunde más, ¿no? Gracias, Gustavo, gracias por la reacción, gracias por estar conectado también en vivo con nosotros en este momento, donde es muy importante, como siempre les decimos, las réplicas, ¿no? Claro, al momento, como debe ser. El Chavorruco 80 nos manda un super chat, dice: saludos chicos, Flor, me gustó su canción en Venga la Alegría. Vamos con Flor Rubio, otro tema delicado y otro tema complicado que aquí estamos para tocar y que no le va a gustar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, pero estamos aquí para plantear y para darle voz a quien se le tiene que dar voz. Resulta que Lupita Martínez, quien es cuñada de Flor Rubio y que tiene un canal que se llama De Historia en Historia, cumplió años el canal. Felicidades. Felicidades a ella y a Claudia de Icaza, que siguen ahí, ¿no? Y está Luis Magaña, está... Invitados, ¿no? Tienen invitados. Tienen invitados. Felicidades, porque estar 7 años en internet no es fácil. Bueno, resulta que ellas tienen una sección que se llaman Historias sin nombre. Sí. ¿No? Entonces el fin de semana me arroba un farandulero, el buen Arturo, que es... ¿No sabes este chavo, Arturo? Cómo monitorea medios, es impresionante. Y me arroba en muchas cosas que yo a veces ni cuenta me doy. Y me las pone y me dice, mira, Alexito, aquí hay cosas. Entonces me arrobó en el video de la historia sin nombre que contó Lupita Martínez. Sí. Lupita Martínez dice en ese video que ella tuvo un altercado con una persona del espectáculo muy alta, o sea, no dice nombre, porque por eso se llama la historia sin nombre, ¿no? O sea, cuentan la anécdota sin decirte quién. Está padre la sección, ¿eh? Está padre, porque, bueno, uno guarda muchas cosas, bueno, es la verdad, ¿no? Cosas que por ética no dices, muchas veces, o porque no se te hace padre, ¿no? No es tanto por censura, muchas cosas son por ética. Porque se te olvidó, ¿no? Después te acuerdas y dices, mira, lo voy a decir. Bueno, total que en esto dice que tuvo un altercado con esta persona alta, violenta, y la empujó. ¿Alta de altura o...? De altura. ¿Quién será? No sé, que la empujó. O sea, le reclamó en los pasillos de Radio Fórmula. Ya sé quién. Y la empujó a ella. Sí. ¿Ok? Le dio un empujón a Lupita. Y entonces... ¿Recientemente? No, cuando trabajaba en el programa de Flor Rubio. Okay. Y entonces ella va... Y dice, y fui con la persona que tenía que ir, con quien estaba en el programa, o sea, ¿estás de acuerdo? Con Flor. ¿Con quién vas? Pues con tu cuñada, Flor, claro. Es familia. Claro. Y le cuenta y le dice, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y que esa persona le contestó, cada quien como le va en la feria. ¿Cómo? Sí, como diciendo, pues
Arráscate con tus propias uñas o algo así. ¿Sí? ¿No la defendió? No. Ah, caray. Siendo mujer. Y Para siendo, empezar, mujer. Y siendo familia, ¿no? Bueno, estamos suponiendo que es Flor, ¿no? Sí, porque es la titular del programa. programa. Que va y le diga a Gabo Cuevas. ¿Para qué le dice a Gabo Cuevas? ¿O para qué le dice a Mario Larreguera? ¿O para qué le dice al Chiapaneco? Pues sí. Le dice a su jefa. Claro. Y a su cuñada. Y le dice a ella. Y entonces, ¿qué onda? O sea, mira, aquí el asunto está en que no hay congruencia. O sea, que no hay congruencia de alguien que dice que se defiende como mujer y que no sé qué, y que hay que ser solidarios con las mujeres, y no lo ha sido, ¿no? Porque ya está la historia que contó Jorge Carvajal de que despidió a su mejor amiga de forma horrible, ¿no? Ya. Y ahora su cuñada, porque sigue siendo su cuñada, sale y dice esta historia sin nombre, pero que queda muy claro quién es, ¿no? Yo creo que esas cosas no se van a Me intriga quién es esa persona alta. ¿Quién será el famoso, no? A lo mejor era un picudo de fórmula. Pues quién sabe. ¿Quién será? Chanik está alta. No. Ay, aparte Chanik Maxine. es un amor. Es un bombón. Maicín. No, es nada más. Fabirucci. Pues mira. También puede ser hombre. No, sí, puede no ser hombre. Ser yo pienso que es hombre. Para que le haya empujado, a mí me parece que es hombre. Bien. Entonces así está el asunto. Muy mal. Muy mal, pues Flor. Otro tachecito para Flor. ¿Tú te acuerdas que yo aquí te conté? Alguien muy cercano a Flor me lo dijo. Flor está intentando en este momento ser buena. Sí. Pero trae una historia previa. Y sabes que justo en el fin de semana me acordé de esa frase y me acordé porque al ver esta historia de Lupita, me acordé, estaba viendo The Morning Show, la serie de Apple. De Sofía Vergara, ¿no? No, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Ah, ya. Y entonces Jennifer Aniston en su personaje de Alex ha cometido también así muchos errores. Ha sido prepotente, ha sido mala de Malolandia, traidora, o sea, muchas cosas. Y en esta segunda temporada se quiere reivindicar. Y entonces hay una escena donde está una persona a la que traicionó, que era de su equipo. Y ella le dice, pues ya, discúlpame, pues es que estuvo mal, hoy soy una nueva persona. No acepto tus disculpas y puede ser una nueva persona, pero tu historia es tu historia. Pero lo que me hiciste... Ya hazte responsable. Claro. Entonces tú hoy puedes decir, quiero ser la Madre Teresa de Calcuta. Pero si tienes una historia previa, tienes que responder. Es como Raúl Velasco cuando le reclamó Joan Sebastián, ¿no? Ajá. Y ahí está en YouTube el pedacito. Que le dice, oye Raúl, tú fuiste bien malo conmigo, no me dejabas cantar aquí porque estaba feo, según Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco le dice, discúlpame, pero yo ya no soy esa persona. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil, pero le jodeó la ¿Cuántos vida? Años o cuánto les tuvo que talonear, no? Pero le jorobaste algo en ese momento. En ese momento a esta mujer, a Lupita Martínez, la lastimó lo que pasó. La lastimaron doble. Primero el empujón y luego el... Y luego no pudieron no ayudó la que era familia. Claro. Mira, dice María de Jesús Ríos Cornejo y nos manda un super chat. Hola. Muchas gracias, María de Jesús. Dice, Lupita ha mencionado varias veces que no tienen buena relación. Saludos para los dos, para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María de Jesús. Y también Javier García nos manda otro super chat desde Estados Unidos. Dice, hoy almorcé Taco Bell. Ay, tómala. No. ¿Quieres que sufra, verdad? A eso vienes. A hacerme sufrir. A restregártelo en la cara. Ok. Bueno, Lucía Méndez. Ay. No, pero si hoy el programa está como para que agarren palomitas y para que vean el mundo arder. Antes de Lucía Méndez, queremos likes. ¿Cuántos? Likes. Tenemos 615 y queremos llegar a 700 en esta antes de la Méndez. Vamos. ¿Qué les parece? Y empieza a subir y fuerte. Muchas gracias. Sí se puede. Vamos con Lucía Méndez. Resulta que Lucía Méndez es nota y es viral en TikTok y en plataformas y sobre todo en los espacios de la comunidad LGBT, porque por segunda ocasión en menos de un año, yo creo que digamos 4 meses, yo creo, ¿no? El otro escándalo. Lo del estilista. Ajá. Recién. Sí, va, unos 3 meses. En menos de 3 meses es señalada como una mujer que ataca a la comunidad LGBT. Ajá. Punto. Resulta que hay un video de TikTok, ¿sí? ¿no? En donde se recopilan 2 audios interesantes. Uno es con Adela Micha en la saga, donde está el equipo de La Más Draga,
Ya ves que acaban de estrenar temporada. La cuarta, ¿no? Con Roberto Carlo. Sí. Y entonces en ese video ellos dicen que hay figuras que se han negado a participar, ¿no? En La Más Draga. Y que fíjate nada más, que hubo una famosa que dijo que no iba a programas de jotitos. ¡Pum! ¡Pum! Y hablaban de la Méndez. Siguiente audio, tienen a los productores diciendo: Lucía Méndez se negó a estar en el programa y posteriormente su asistente, que es Vicky López, les dijo: ¿saben qué? Va a promocionar sencillo, va a sacar nuevo disco. ¿Cómo ven si va La Más Draga? Y le dijeron no. Pues fíjese que ya ahora no. Pero le dijeron no porque se hubiera negado, porque yo supongo que muchas se han negado. La forma, las palabras. Pues es que ¿quién se le va a negar a la Méndez? Sea como sea, es una estrella, ¿no? Sí. Pero si ya tiene un antecedente de que los trató mal, pues adiós. Pues sobre todo que, a ver, tú estás escuchando qué concepto tiene de la gente gay. Pero aparte, les dice de manera despectiva jotitos. Aparte se me hace tan traicionero de la Méndez, porque hasta ha sido reina de la comunidad gay, la han coronado en antros de la Ciudad de México, quería promocionar en o Estados vender. Unidos, claro. Algún perfumito, alguna cosita. Pues se cuelga del ¿no? Sí. O sea, algo quieres promocionar y vas ahí. Esto es real, está siendo viral, están los testimonios tanto de los que fueron a la saga como también los productores diciendo ta. Esto no tiene nombre y apellido. Sí, y no tiene, está cool. Se llama Lucía y se apellida Méndez. Y no está cool. No está pues. cool. Así que, Lucía, aunque te encanta negar las cosas, porque luego el otro lo negó, pues es momento de salir y decir: dispénsenme. ¿No? Dispénsenme. Ok, ahí está. Es como Yuri cuando lo de la película y luego salió que no había dicho. Pero que no, porque yo tengo un asistente gay, pero que esto que... Te sirven, se justifican de una manera. Les das chamba y te sirves, ¿no? Que todavía no es Halloween, que ¿por qué pusiste esa foto, güey? Ay, qué feo. Más respeto. Oigan, no, el asunto está, no vamos a, o sea, no nos vamos a ir al físico de la gente ni nada por el estilo. A las actitudes. Aquí lo que está mal es la actitud y la declaración. En eso sí no estamos de acuerdo. Entonces, por eso lo ponemos en la mesa. Ahora, si les ha gustado esta primera hora, la segunda los va a hacer flipar. Los va a hacer estallar y perder el control. Y la tenemos en unos minutos. La dejamos en la descripción y también está como comentario fijado en la barra de comentarios. Ahí está el link. Y nos vamos por la segunda hora y regresamos porque esto apenas empieza.